tardes a todas y todos. Bienvenidos a una nueva versión de SF Responde. Esta es la segunda versión del día y la segunda también de la semana. Hoy estamos con Shannon. Ella ya expuso en el escenario central y quisiera recordarles que el espacio de SF Responde es un lugar para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas a los speakers que tenemos aquí en el escenario, preguntas tanto de sus áreas de trabajo como también cómo llegaron a trabajar en lo que hacen hoy en día. ¿Por qué? Porque este espacio y uno de los mensajes principales de Congreso Futuro es poder levantar vocaciones basadas en el conocimiento. Así que dentro de toda experiencia Congreso Futuro, este es el espacio donde ustedes son los protagonistas y pueden hacer todas sus preguntas a las speakers. La conversación va a ser en inglés, pero tenemos a Marinés que va a estar interpretando, así que siéntanse la libertad de hacer las preguntas en español si es que no se sienten seguros con el inglés, para que puedan tener una conversación lo más fluida posible. Los dejamos en compañía de Shannon y de Marinés. Shannon tiene que hacer una pequeña introducción sobre lo que ha hecho, sobre su presentación, y luego de eso vamos a dar paso a las preguntas. Así que aprovechen mucho este espacio y disfruten. Thank you all so much. I'm Shannon Bartelt Hunt. I'm a professor at the University of Nebraska. I'm an engineer, an environmental engineer, and I work on water quality issues. Bueno, bienvenidos a este Congreso Futuro Responde. Shannon es profesora e ingeniera ambiental y es profesora en la Universidad de Nebraska. And I am more than happy to answer your questions about water quality, our environment, Nebraska, anything that you would like me to talk about. Y está más que feliz de responder todas sus preguntas sobre ingeniería, calidad del agua, de Nebraska, de lo que se les ocurra. Si quieren, empiezan con sus preguntas. Las pueden hacer en español, yo las traduzco, no se preocupen. Te vamos a pasar el micrófono. Si las dicen en español, las dicen como más lento para que yo le vaya traduciendo. Si las dicen en inglés. Español. Yo tengo una duda y es, si tú no hubieras sido bióloga, ¿a qué otra carrera te hubieras dedicado? If you hadn't started studying to be an engineer, what would you have done? Oh, that's a great question. Gran pregunta. When I first went to college, I actually didn't think I wanted to be an engineer. I didn't know what engineering was. Cuando empezó la universidad ni siquiera quería estudiar ingeniería y no sabía qué era eso. So I was interested in the environment, in environmental science, environmental studies. So that's what I started studying. And then I found environmental engineering. Estaba interesada más que todo en el área del ambiente, ciencias ambientales, y después fue que consiguió la parte de ingeniería ambiental. And how that was different was it used more math and chemistry, biology to solve environmental problems. So instead of just studying environmental problems, trying to solve them. La diferencia de esto es que utilizaba más matemática, química para poder resolver esos problemas. You can do shorter sentences, please. So, yeah, no worries. And then I guess if I wasn't going to do anything related to the environment, Sí, si no hubiera hecho nada relacionado con el ambiente, I don't know, maybe a therapist. capaz una psicóloga, terapeuta. Hola. En cuanto a el medio ambiente y la salud también, ¿qué es lo más preocupante actualmente para el futuro? When it comes to environment and health, what do you think is the most worrying aspect about it in the future? Yeah, that's a great question. I think there's a number of aspects of our environment that are of concern. Hay un número de problemas de nuestro medio ambiente que son preocupantes. Certainly globally thinking about things like climate change is worrisome. Especialmente hablando en escala global, el cambio climático es bastante preocupante. With respect to water, which is my area,
I would say in the States, one of the things that worries me is the start of the rollback of environmental regulations that are there to protect health. En su área, que es el agua, la calidad del agua, hay un retroceso en las regulaciones y eso es lo que más le preocupa en Estados Unidos. And then also the newer discovery of chemicals like PFAS, microplastics, things that we don't have regulations for. Y los nuevos descubrimientos de microplásticos, PFAS, que no tienen ninguna regulación. Bueno, darle la bienvenida. Primero, la foto no le hace nada de justicia. She says the photo doesn't do you any justice. Thank you. Gracias. Y quería consultar si ha tenido la oportunidad de poder hacer algún estudio al agua de Chile. Nosotros venimos de la comuna de Maipú y el agua es subterránea, entonces sabe muy diferente a lo que sabe en otras comunas. Entonces, ¿qué opina de eso? Have you had any chances to do a study about the water quality in Chile? She's saying she comes from Maipú, which is a comuna, a city here in Santiago, and the water is like underwater, sub-water. Groundwater? So Yeah. it's quite difficult to study. Interesting. Yeah, no, unfortunately, I have not. I would love to collaborate on water quality issues in Chile. Sí, no lo he hecho todavía, pero le encantaría trabajar en estudios de la calidad del agua en Chile. However, one of the aspects of groundwater that is very interesting is sometimes it can be more protected than surface water because of the natural filtering that happens when the water moves through the soil. Uno de los aspectos más interesantes es que el agua subterránea puede ser más protegida que las aguas de la superficie por temas de la tierra. ¿Qué le pasa? On the other hand, there can be contaminants in the soil or minerals that can then be released into the water, so that can also be an issue. Pero por el otro lado también hay contaminantes en la tierra que pueden ser una problemática para el agua. Which is why we're very interested in studying a wide range of contamination in water. Y por eso están interesados en estudiar una gran variedad de estos contaminantes en la calidad del agua. Hola. Hola, disculpe. Le quería preguntar acerca de ¿cuál es el estudio en el que usted ha participado o investigación científica como bióloga del cual se sienta más orgullosa? What has been the investigation, the data analysis that has made you the proudest? That's a great question. Gran pregunta. So recently, we've been dealing with an issue in Nebraska Recientemente han estado atravesando por una problemática en Nebraska, su ciudad, where they were producing ethanol from pesticide-treated seed corn. entonces estaba produciendo etanol. Ethanol, like gas. Gas, etanol. Can you repeat that? Yeah, using corn Utilizando maíz, treated with pesticides. utilizando el maíz tratado a través de pesticidas. And the waste from that process built up on the environment. Y los residuos de eso se acumularon en el ambiente. And unfortunately, there were no regulations that prevented this from happening. Y lamentablemente no había ninguna regulación que previniera este suceso. People were noticing animals getting sick, Y se están dando cuenta que los animales se estaban enfermando. people having rashes and coughs. Sí, las personas les daba tos, tenían sarpullidos. So we were able to do monitoring and help uncover the issues of the pesticides in the waste. Entonces, lo que ellos hicieron fue hacer un monitoreo de estos pesticidas y los residuos. And bring it to people's attention, and that to me was very impactful. Y le dieron estos resultados a la gente y para ella fue bastante importante e impactante. Y es ingeniera ambiental, para todos. Sobre su carrera, sus investigaciones, cómo llegó De la vida. a la vida. Hagan todas las preguntas.
¿Cómo ha sido su experiencia durante la carrera? ¿Cómo le ha tratado el estudio y la experiencia laboral? How has your experience in your field been? How has it treated you, your work, etc.? Yes, I want to encourage anyone interested in the environment to think about environmental engineering. Los quiere motivar a todos que se estén interesados en el medio ambiente, que busquen sobre ingeniería medioambiental. It's a wonderful career that has many different aspects. Es una carrera maravillosa que tiene diversos aspectos. To be an engineer, you don't have to be perfect in math and science. Para ser ingeniero no tienen que ser perfectos en matemática y en las ciencias. It's actually more important to be creative and a good communicator. En realidad es más importante ser creativo y un buen comunicador. But you can work on so many different aspects. You can work in the government, in the private sector. Pueden trabajar en múltiples lugares, en el gobierno, en el sector privado. And every day is different. So it's very broad types of experience and you will never be bored. Cada día es distinto, hay una amplia variedad de oportunidades y nunca se van a aburrir. ¿Puede hacer en inglés? Sí, claro. Yeah. Hi. Hola. So my question is, you being a professor in the University of Nebraska, how have you managed to encourage or motivate your students to make an impact, a positive impact in your community, specifically in Nebraska? And how can you, or how it's your approach to replicate that in other countries, such as Chile? Yeah, I think that's such a great question. Sorry, ¿puedes decir la pregunta en español o te quieres quedar la traducción? Para que se entienda todo. Sorry. Una profesora de Nebraska en Estados Unidos, ¿cómo ella ha logrado motivar a sus estudiantes para que en el fondo puedan hacer un impacto positivo en su comunidad, sociedad, etc.? No, you can start. So I think that students have the ability to solve the problems that we haven't even conceived of yet. Los estudiantes tienen la capacidad de abordar los problemas que ellos mismos ni siquiera han pensado. So I think it's really important to recognize that when you are a student, you will surpass the knowledge of your teachers. Es muy importante considerar que cuando uno es estudiante uno va a sobrepasar los conocimientos de los profesores. And you have the ability to integrate things across disciplines, maybe that others have not thought of. Y que tienen la oportunidad y la capacidad de integrar aspectos de diferentes áreas que capaz otros no habían considerado. So I think my biggest advice is to take every advantage of what you can learn. Su mayor consejo es tomar ventaja de todo lo que estudian. And look for opportunities to apply that for helping the world. Y buscar oportunidades para aplicar esto para ayudar al mundo. Hola, mi pregunta son dos preguntas. Estaba escuchando su charla en el aula. La primera, usted habló de que en Alaska se sacaba agua por pozos. Quería saber si esas solamente en las localidades rurales o en las ciudades también ocupan pozos personales, ¿no? Tienen como una empresa estatal o algo así. Y lo segundo, ¿puedo traducir? She was just as your talk, and she wonders if the wells, the public and the private wells, are only in rural areas, or if in the cities, in the main cities, urban cities, they also have that sense. If there are any governmental wells, and then she has a second question that I'm going to translate right now. La segunda pregunta tiene que ver con la parte hídrica igual. Acá en Chile nosotros tenemos por el Estado de Chile las localidades rurales un programa de sequía en el cual solamente entregan 50 litros diarios por persona. No sé si en Alaska tienen algún tipo de programa hídrico para las localidades rurales. Acá se usan camiones aljibe, camiones cisterna. So here in Chile, this is the second question. Here in Chile, in rural areas, the state has a program that gives out 50 liters of water every single day because of the drought.
So if she's asking if in Nebraska, is there any governmental state-wise initiatives just like that? So to answer the first question, there are public wells. Para responder a la primera pregunta, hay pozos públicos, sí. So there are communities where their water is supplied by groundwater. Que hay comunidades en que el agua está distribuida públicamente por el agua del piso. Se me olvidó, groundwater. And the difference is in those cases, there is treatment and there is monitoring by the community. La diferencia es que en ese caso el agua se trata y se monitorea por las mismas comunidades. When you have a private well, there's no treatment or monitoring unless it's the individual who does it. Cuando hay pozos privados, la diferencia es que este tratamiento y el mantenimiento solo se da cuando el individuo que lo posee lo hace. So that's the issue with rural communities, is it's each home has their own well. Each person is responsible for the quality of their water. Sí, ese es el problema en las comunidades rurales, la cuestión de las comunidades rurales, que cada casa está encargada de revisar y tratar sus propios pozos. Whereas in a city, there is monitoring, treatment by engineers or government agencies. Y en las ciudades, el tratamiento y el monitoreo está hecho por ingenieros o agencias que lo tratan del gobierno. The second part is that here in Chile, because of the drought, the state has a system that gives out 50 liters of water every day. Is there anything similar? Right. So not that I'm aware of. In most parts of the states, the issue is less about water availability and more about water quality. No que ella sepa que hayan estos programas del Estado, porque lo que dice es que en la mayoría de los estados de Estados Unidos, el problema no es tanto en la disponibilidad del agua, sino en la calidad del agua. However, there are some places that are starting to be very water stressed. Pero sí hay ciertos lugares que están empezando a tener mucho estrés hídrico. And they are starting to do things like trucked water, like transporting water to those areas. Y están empezando a hacer programas de transporte de agua a esas áreas. But typically that is paid by the person using the water. Pero usualmente es la persona que va a usar el agua que la está pagando y no el Estado. Aló, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Núñez, soy agrónomo. Quisiera hacerle 3 preguntas. La primera es en relación a si en Estados Unidos hay algo parecido a lo que nosotros tenemos aquí en Chile que se llama derecho de aguas. So, he's an agronome. His name is Pedro, and he's going to ask you 3 questions. So the first question is asking if in the U.S. is there a similar project or system to what we have in Chile called Derecho de Agua, which is water rights. So the right of clean quality water. Yes. So De ahí preguntas las otras dos. He's going to answer 2 questions after you answer this one. Yes. Perfect. Perfecto. So there is not a right like in Chile in like the Constitution for everyone to have access to water. No hay como en Chile un derecho constitucional al agua en Estados Unidos. However, there is, I think, a realization that water is obviously needed for life. Pero sí está esta idea y este concepto de que el agua es necesaria para la vida. So water is typically provided by the government to communities at very low cost. El agua es distribuida a las comunidades a un precio bastante reducido, usualmente. Thank you very much. Mi segunda pregunta era relativa al aspecto del pesticida de una pregunta anterior. Okay. Sí, es que si
quería preguntarle sobre la regulación de los pesticidas en Estados Unidos, ya que la regulación acá en Chile igual es dura, es pesada, pero en las universidades generalmente tengo entendido que al menos la malla siempre está orientada hacia la sustentabilidad, ¿no? Pero no a erradicar, por decirlo así, el uso de los pesticidas, sino que minimizarlos y complementarlos con otras técnicas para poder maximizar la producción, que sea una producción sustentable. Relating to a question asked before about pesticides, he's asking about pesticides regulations in the U.S. because here in Chile we have quite a strong law about the use of pesticides, but in the university curriculums, the goal is mostly not to eliminate the use of pesticides, but how to use them sustainably to produce more. So how does it work in the U.S.? Yes, so I think it's done in a similar way, Se hace de manera parecida, where there are restrictions on how much can be used, hay restricciones sobre cuánta cantidad de pesticidas se utilizan so that you have more production, para tener más producción, but minimize the environmental impact. Pero para tener más producción y minimizar el impacto medioambiental. However, I think that we allow more pesticides, more types of pesticides, Pero sí se aceptan más tipos de pesticidas, than many other parts of the world. más que en cualquier otra parte del mundo. So pesticides that may be forbidden in Chile or the EU typically can be used in the United States. Por ejemplo, pesticidas que están completamente prohibidos aquí en Chile o en la Unión Europea pueden ser usados en Estados Unidos. And the other part of his question was about the university curriculums, because here they talk about it in because he says he's an agronome, sorry. When they talk about sustainability, is more how do we mitigate the effects of pesticides and not eliminate them? Is it the same in your university, for example? Yes, I think so because of the reality of our food production systems. Y por la realidad de los sistemas de producción de alimentos son más o menos parecidas a la malla. We need to have very high productivity from our land. Se necesita una gran productividad para el terreno. So typically that involves chemical inputs, fertilizers. Y eso abarca fertilizantes químicos. So I think they're probably needed in order to produce the amount of food that we need to feed the world. Sí, probablemente son necesarios para la cantidad de comida que tienen que producir para alimentar a la gente. Thank you very much. Sí, dale. Sí. Mi tercera pregunta era más relacionada con respecto a su opinión, criterio, su experiencia, de cuál debe ser o debería ser nuestra relación con la naturaleza. Eso en base a su experiencia. Y una cuarta pregunta, pero rapidita, es si en Estados Unidos se ocupa glifosato aún. Eso. Mira, me vas a disculpar, no sé cómo decir glifosato, pero lo voy a intentar. The third question is, from your opinion and your experience, what should our relationship with nature look like? And the fourth question is if they still use glyphosate in the US. Sí. Fourth question, sí. That's a very, very interesting question about the relation between humans and the earth. Muy interesante pregunta acerca de la relación entre la Tierra y los humanos. I probably have a practical perspective as an engineer. Probablemente tiene una respuesta más práctica desde la ingeniería. That in order to sustain all of our human needs,
que para sostener todas nuestras necesidades humanas, that we do need to change aspects of the Earth's surface. que necesitamos cambiar aspectos de nuestra superficie. I mean, we need roads, we need water systems, we need buildings. Necesitamos calles, sistemas de agua, edificios. But I also think we have a responsibility to everything else that lives on the Earth. Pero también cree que tenemos responsabilidad con todas las otras cosas que viven en el planeta, To not change things so substantially that they also cannot survive. y no cambiar las cosas de manera tan sustancial que estos otros individuos, elementos, no vivan. Gracias. Hola, mi pregunta es, o sea, son como dos en una. La primera, ¿cuál fue el motivo y la motivación a la cual la llevó a profesionalizarse en eso? Y la otra es, si es que hubo alguna otra carrera que ella quizás quiso seguir estudiando, pero no pudo en esto, ¿no? Sí. Pero creo que no había llegado. ¿Sí había llegado? Ah, ya. No, sí le respondieron, pero creo que él no había llegado. No, la pregunta era, The question is repeated, but I think he got here late. ¿cuál hubiese sido la otra carrera que ella hubiese elegido y por qué? So first of all was your motivation to go to engineering, and the other one was other career would you have done? Oh, yes. You can repeat that. I can repeat that. So, the way I got into environmental engineering was from first wanting to study environmental science. La forma en que se entró en la carrera de ingeniería ambiental es porque quería estudiar ciencia del medio ambiente. Because I grew up in a small town, a small city, and I did not know what engineers did. I thought they drove trains. Porque crecí en una ciudad pequeña donde no sabía qué hacían los ingenieros, pensaba que solo manejaban los trenes. So I learned about that in college and learned that I could use math and science to solve environmental problems. That was very exciting to me to choose engineering. Entonces, cuando llegó a la universidad fue que empezó a saber más y descubrió que a través de las matemáticas y la ciencia podía resolver problemas medioambientales. So I think I definitely always saw my career to be in some aspect of the environment. We decided if I wasn't going to be an engineer, maybe I would deal with people, like be a therapist. Sí. Entonces, desde ahí siempre sintió que su carrera iba a ser en el área medioambiental y si no fuera eso, trabajaría con la gente siendo terapeuta para resolver sus problemas. Hola, no sé si lo preguntaron porque yo también llego un poco atrasado, pero en Sudamérica la mayoría de países tienen que desparasitarse anualmente o 2 veces al año. En Chile no pasa esto porque nosotros tenemos el agua lo suficientemente pura para que no nos haga daño. Para irle traduciendo la pregunta. Ya. En Sudamérica, la mayoría de países se tienen que desparasitar o tomar antiparasitarios anualmente o 2 veces al año. So in South America, majority of the countries have to use anti-parasites maybe once a year or twice a year. Y en Chile eso no sucede porque nosotros tenemos el agua lo suficientemente pura para que no nos afecte. But in Chile, that's not necessary because the water here is sufficiently clean, so the parasites don't affect us. Claro. Mi pregunta es que si en Nebraska o en Estados Unidos se tienen también que desparasitar o su agua es pura igual que la nuestra. So the question is, in Nebraska or in the United States, do you also need to use anti-parasites, or how is the quality of the water? Is it clean enough? Yeah, that's a very, very nice question. There's actually a regulation in the United States that water that is supplied Hay una regulación en Estados Unidos que el agua que se entrega requires disinfection. Requiere ser desinfectada. Not for parasites specifically, but for bacteria, protozoa, viruses. No necesariamente para parásitos, pero sí para bacterias, protozoa, etc. Because even if water is clean when it's in the ground, porque aunque el agua esté limpia cuando está en la tierra, when it goes through the piping system, it can pick up bacteria or contaminants. So they need to prevent
prevention in the water supply. Cuando pasa por las tuberías puede tomar todas estas bacterias, entonces tienen que tener un sistema de prevención para que esto no suceda. Hola. Mi nombre es Viviana Ojeda. Her name is Viviana. Yo estudio ingeniería civil y me quiero especializar en biomédica. She studies a civil engineer and wants to specialize in biomedics. Wonderful, muy bien. Y la verdad, bueno, a mí me interesa mucho la investigación y he oído acerca de su investigación y del uso de los fármacos. She's very interested in research and has heard about your research in the soil, pharmaceutical soil? Pharmaceuticals. Pharmaceuticals, Sí, yes. sí. Y le tengo una pregunta de que cómo uno puede involucrarse más en la investigación, específicamente en la biología, porque cuesta... The question specifically is how you get more into research, especially in like the biological area, field. Y pasa de que cuando uno quiere hacer una investigación siendo estudiante de ingeniería te piden como currículum, como saber más, pero igual me gustaría como adentrarme en la investigación sabiendo menos, así como... So the context here is that when you're an undergraduate, they ask you for a lot of specifications about curriculum. So how do you get into those research places knowing less? Y por eso como que... espera, Lo de cómo meterse en la investigación. Ya, sin tener mucha experiencia y cómo contactarse con esos mismos profesores que saben, porque la idea es que uno se apoye con los profesores que sepan mucho para adentrarse en la investigación, pero cuesta esto de aventurarse y obtener esa oportunidad. And how to get in contact with these professors that know a lot about this, and basically how to get the courage to get there. See, I think that it's important to recognize that if you want to do research, that it should start with your passion and your interest. Es muy importante recalcar que si quieres hacer investigación, tiene que empezar de tu pasión y que de verdad se empiece. And I think it's also important to recognize that in research, nobody knows the answer, not even your professors. Es importante recordar que en la investigación nadie tiene la respuesta, ni siquiera los profesores. But you can take the skills from your engineering program or other program. Puedes usar las herramientas de tu programa de carrera de ingeniería o de otros. And you can start to ask questions and look for the answers. And that is research. Empezar a hacer preguntas, buscar las respuestas, y eso es investigación. And I think in general, universally, faculty, teachers, they want to help students. Sí. So they will see your passion and get excited to help you. Sí, en general, esto de manera universal, los profesores de las facultades les interesa conocer sus pasiones y se van a emocionar y cuando ustedes les pregunten y les demuestren eso. And if you don't find that, you can email me. Sí, y si no lo consigues, que le puedes mandar un mail. ¿Cuál es su email? What's your email? Oh, yes. I can give it, yes. Yeah. Te lo voy a dar después. Ahí, pasó una y después acá. Oh, y acá. Hola, le quería preguntar de que allá en los pozos que se manejan allá, ¿son un pozo por familia o son un pozo para ciertas zonas de las ciudades? Los que se van a revisar las veces necesarias. So in Nebraska, for example, about the wells, is it one per family? Is it how many per community that get the revision? Yes, typically one per family. Usualmente uno por familia. So each household typically has a well. Especialmente, la mayoría de las veces cada casa tiene un pozo. But in a community that's monitored by the government or the city, it may be a variety of wells that then the water is piped to many different households. Pero en comunidades que están vigiladas por el gobierno o el Estado puede ser
varios pozos que vayan llevando a través de las tuberías esa agua. Gracias, y le tengo otra pregunta más. Ya. Usted, basándose en las preguntas anteriores que le han hecho, donde le contaron cómo se maneja acá en Chile el agua, ¿usted cree que pueda ser posible o se pueda realizar en las zonas rurales algo similar como acá en Chile? Based on the other question that you had about regulations in Chile, do you think there's a similar program that can be applied here from what you've talked about? Yes, absolutely. I would be excited to partner in Chile to bring the citizen science platform. It can be used anywhere, in any place that has similar types of issues. So that would be awesome. Sí, que le gustaría mucho traer su proyecto, se llama Citizen Science, porque puede ser aplicable en todos lados. Así que le gustaría mucho participar y aplicar ese proyecto acá en Chile. Hola, otra vez yo. Que, siguiendo con las preguntas de la chica, acá en Chile igual se ocupan, además de como la empresa, como el monopolio que tiene Aguas del Valle o Aguas Andinas, acá también están los servicios sanitarios rurales, que tienen pozos acá. Y muchos de ellos no cuentan con recursos para hacer este tipo de análisis. Y mucha gente le entregan a la comunidad de agua que no está apta para el consumo humano. ¿Cómo encuentra usted que se debería hacer como en localidades que no cuentan con recursos económicos, poder brindar lo que usted hace como universidad? Okay. So here in Chile, there's kind of a monopoly in the water business. A lot of rural sanitary services that provide the wells have no resources to do this kind of analysis, and they just give people in the communities whatever water is left. So how would you apply this analysis, the citizen science project, to this kind of communities with no budget, basically? Yes. So that's one of the aspects of this program that we can provide the test strips at no cost to the participants. Uno de los aspectos de su programa es que le ofrecen a las personas las tiritas de prueba del agua a ningún costo, costo cero. So that could be a way to start, is by providing some of the test kits to people using that water supply and tracking the information. Entonces, una de las formas por las que se puede empezar es ofrecer estos kits de testeo de manera gratuita y así empezar a realizar el análisis. And then that would help determine if the community needs treatment to protect their water. Y esto ayudaría a determinar si las comunidades necesitan tratar sus aguas para protegerlas. Ya, aquí habían preguntas primero, no sé si vas a pasar así. Habían como unas aquí. Hola, lamento no presentarme anteriormente, me llamo César Molina. His name is César Molina. Tengo una pregunta. En Congreso Futuro se ha hablado muchas charlas que se han dado sobre la inteligencia artificial. En Congreso Futuro there has been a lot of talks about artificial intelligence. Y quisiera saber cómo ha afectado, cómo se ha integrado la inteligencia artificial en su trabajo como ingeniera en biología. So he wants to know how has it affected or integrated into your work as an engineer. Disculpe, y no únicamente en el trabajo, también en la investigación. And not only in your work, but also in research. Yes. I think AI is becoming embedded in all aspects of life. One way that we've been using AI is to do prediction. So we can collect... Oh, yeah, sorry. La inteligencia artificial se ha incrustado en todas las áreas de la vida y una de las maneras en las que las están usando es para predecir. So what we do is make measurements. Lo que se hace es hacer medidas.
mediciones. AI can then allow us to take measurements to predict what might happen in the future. Lo que hace la inteligencia artificial es probar estas medidas para predecir qué puede pasar con ellas en el futuro. And then I think in the future of engineering, Y en el futuro de la ingeniería, we'll use AI to produce designs, se va a usar la inteligencia artificial para producir diseños de ingeniería. But we will need wise, educated people to determine which is the best for each application. Pero se va a necesitar gente sabia y preparada para saber cuál es la mejor aplicación para cada uno de estos sistemas. Después de haberlos escuchado, tengo como 100.000 preguntas. Dos que me resuenan mucho en la cabeza. La primera es si existe algún proyecto en el cual ella tenga así como el ojo y diga, oh, wow, esto me interesa, tanto en su país como en el mundo quizás. Y lo otro es qué ocurre con el tema del agua en las catástrofes naturales. Tanto en Estados Unidos, por tema de tornados, en Chile, por aluviones, ese tipo de cosas. Si tiene algún antecedente o sabe de la referencia de acá, de los terremotos, qué ocurre con ese suministro. So we have two questions. The first one, is there a project that you have your eye on that you're very, very interested in participating? And the second one is about water and natural catastrophes. How have you noticed that linkage with the water production? See, first question. Right now, I'm very, very interested in looking at new contaminants in agricultural systems. We've been specifically focusing on PFAS. Sí. Sobre la primera pregunta, ahora está muy interesada en ver los contaminantes en los procesos de agricultura, especialmente el contaminante PFAS. Because this is the forever chemical that is in a lot of our consumer products, fabrics, stain-resistant clothing, Sí. etc. Porque es como el contaminante eterno que está en nuestros productos, como la ropa, la tela. But we also use it in producing food. Pero también se usa para la producción de comida, de alimentos. But we don't know much about how that impacts the environment. Sí, pero en verdad no se sabe mucho de cómo este contaminante afecta al ambiente. And then your second question, there's definitely a connection between climate, extreme events, increasing extreme events, more flooding. Sobre la segunda pregunta, definitivamente hay una relación entre los eventos climáticos extremos, por ejemplo, las inundaciones, which is becoming very dramatic in some parts of the world. que están avanzando dramáticamente en muchas partes del mundo. And then I'm very interested in how that amount of water can also affect the water quality. Y está muy interesado en ver cómo esta cantidad de agua va a afectar en la calidad del agua. Hola, buenas. Quería preguntar acerca de su opinión acerca de la implementación de la bioremediación en agricultura y en especial en lugares donde hay escasez de agua. He wants to talk about bioremediation, sí. Especially in agriculture and considering the water drought. See, so bioremediation is the use of organisms to degrade contaminants. La bioremediación es el uso de contaminantes. Can you repeat that again? Sorry. The use of bacteria to degrade, consume, eat up contamination, clean contamination. El uso de bacterias para reducir contaminación. Thank you. One of the biggest places it's used in agriculture is often in lagoons. Sí, en la agricultura uno de los lugares más usados son las lagunas, which in the U.S. is where we store animal manures. Animal manure, animal waste. Oh. Sí. En Estados Unidos el lugar donde más se ocupan estos son donde se dejan los restos de animales.
So I think there's very interesting intersection between managing the waste, producing energy, because there's much energy in waste, and then environmental remediation. Hay una relación muy interesante entre la bioremediación, la producción de energía y estos contaminantes. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Me llamo Caroline y yo quería aprovechando el nombre del Congreso y aprovechando la instancia, quería preguntarle que después de la exposición que tuvo hoy y lo conversado aquí, como con la experiencia que he tenido a partir de la comunicación y las preguntas que le han hecho los demás, la pregunta específica finalmente es como, haciendo uso del nombre, es como, ¿qué futuro le prevé ella como para el agua? Ella, ¿qué siente ella? ¿Cuál es el futuro del agua en el mundo finalmente? Taking what you said in your talk, the conversation that's been held today, and then the title of Congreso Futuro this year, how do you see the future of the water and water quality in the world? Huge question. Gran pregunta. Good question. I think in general, I'm very positive that we have developed a lot of technologies that we can use to protect water. En general, tiene una opinión muy positiva sobre todas las tecnologías que se han desarrollado para proteger el agua. I think the challenge is going to be getting the water that we need to the right place at the right time. El reto va a ser llevar el agua que necesitamos a los lugares en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y a las personas que la necesitan. And then preventing too much water where we don't want it. Y prevenir que demasiada agua llegue a lugares en los que no lo queremos. And then on top of that, making sure that the water is safe for people to use. Y además de eso, asegurarnos de que el agua sea segura y sana para su uso. So there's a lot of existing technologies, but I think there's also a lot of room for innovation. Hay mucha tecnología que ya existe, pero también hay mucho espacio para la innovación. So I'm actually very excited to see what students of your age will also uncover related to water. Entonces está muy emocionada de ver cómo estudiantes como ustedes y lo que van a lograr sobre la investigación y estudios sobre el agua. Last question. Okay, I'm pretty nervous, so I'm sorry, I'm going to read. To complement his question, what is your opinion on the water consumption of ChatGPT or other artificial intelligences? Could the amount of water used affect us at some point? Can I translate, please? Yeah, yes. Es sobre cuál es su opinión sobre el consumo de agua de ChatGPT y otras inteligencias artificiales. See, excellent question. Back to the AI in a different aspect. Yeah. So I think that it can be a concern. Sí, puede de verdad ser un gran problema. I think one of the biggest uses of water is in cooling. All of the heat that is produced by all of the computers needed to power all of the AI tools. Uno de los mayores usos del agua es en la refrigeración, en enfriar todas las computadoras y los sistemas que se calientan para poder utilizar la inteligencia artificial. So it's both a consumption of water, but also that heat can be a contaminant. Que es al mismo tiempo un consumo de agua, pero también el calor que se produce es un contaminante. And I think it's important that we start to consider probably the environmental costs when we're looking at AI tools. Es importante que consideremos el costo de esto al usar las herramientas de inteligencia artificial. And just make sure that's taken into account so that our environment is protected. Y de verdad considerarlo para que nuestro medio ambiente esté verdaderamente protegido. Thank you, Shannon. Vamos a terminar la sesión porque estamos en la hora. A ver. Una frase inspiracional. An inspirational quote, something that you say to yourself or use, really, really useful to you. Do I have to wake up now?
¿Me tengo que despertar o no? No, sí. I think, is it really time for my alarm? No. I think every day just knowing that one person can make a difference, right? I think that's important. Sometimes problems feel very huge, but one person can make a difference. Todos los días recordar que cada persona puede hacer la diferencia. Los problemas son gigantes, pero como cada granito de arena cuenta. Un aplauso a Shannon. Gracias. por favor. Thank you, Shannon. Thank you very much, Thank you Shannon. so much. Gracias, Marinés, por acompañarnos en esta conversación. Creo que estuvo muy interesante todo con respecto al agua y la contaminación. Y el último me gustaría recalcar, el uso en conciencia de la inteligencia artificial. Así que a veces estos virales y cosas hay que considerar un poquito cuál va a ser el efecto a posteriori antes de sumarse a crear imágenes o todas esas cosas que van saliendo, porque como sabemos, y basándonos en la premisa de humanidad hacia dónde vamos, cada huella que dejamos queda en el planeta, ¿ya? Así que váyanse con esa reflexión y nos vemos en un próximo Congreso Futuro Responde mañana a las 11:30.